Mañana se confirmó la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, después de estar internado en un centro de salud desde hace varias semanas. El presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional. Martín Ortiz nos va a contar más a esta hora. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, imagen en vivo y en directo de lo que está pasando en este momento acá en el ex Congreso Nacional, en una de las entradas que tiene este lugar, por la calle Catedral, y donde las juventudes comunistas están esperando en este momento la llegada del féretro del ahora expresidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Masividad de gente que llegó desde bastante temprano hasta este lugar, algunos adherentes, otras personas, por ejemplo, del mundo político. El alcalde Daniel Jadwe, entre las figuras también la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, algunos ministros y ministras, como el de Educación, también la ministra del Trabajo, entre otras autoridades, como también parlamentarios, diputados y senadores. Todo esto en un fallecimiento que se confirmó a las 3:27 de la madrugada de este 29 de agosto y, claro, consternó al mundo político y especialmente al Partido Comunista. Figura de Guillermo Tellier, que estuvo a la cabeza del PC desde el 2005, del fallecimiento de Gladys Marín, y se mantuvo ininterrumpidamente desde ahí hasta su lamentable fallecimiento durante esta jornada. También hay que contextualizar y recordar que hace un par de semanas, hace un par de meses, la figura de Guillermo Tellier no era partícipe dentro de las actividades del Partido Comunista, sino que más bien su secretario general, Lautaro Carmona, ejercía aquellas labores. Todo eso lo decimos anteriormente, en una figura que quizás políticamente ha marcado inicios del siglo XXI, algunos más detractores que otros, algunos incluso también desde el Partido Comunista, que han sido críticos en torno a la figura en algunos aspectos de Guillermo Tellier, como por ejemplo el alcalde Daniel Jadwe, en esta perspectiva de abrirse más hacia otros mundos como la izquierda, la centroizquierda, y también ser partícipes de gobierno. Todo eso en una actividad que va a estar contemplada y que se va a iniciar con la llegada del féretro de Guillermo Tellier. Hasta este lugar va a ser velado acá, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, y va a ser el jueves durante la mañana que su cuerpo va a salir de acá para finalmente entregarle el último responso y finalmente el funeral. Lo decíamos anteriormente, una figura que ha marcado la política chilena desde inicios del siglo XXI, pero que tuvo participaciones también activas durante el siglo XX, en la época de la dictadura, después también en participaciones como secretario general, durante la presidencia de Gladys Marín a cargo del Partido Comunista desde 1994 hasta el 2005, cuando falleció ella. Finalmente fue Guillermo Tellier quien tomó la cabeza del PC. También, por ejemplo, en candidaturas para senatoriales, también para diputados, y finalmente el 2009 se convierte en diputado y estuvo 3 periodos para después abandonar la política activa, la política de la elección popular, y permanecer, lo decíamos anteriormente, solamente a la cabeza del Partido Comunista. Algunas voces han planteado que quizás la figura de él abrió el camino para que el PC, por ejemplo, tuviese mayor participación en la Cámara de Diputados y entre otras esferas de elección popular. Lo decían las figuras más jóvenes del Partido Comunista durante esta jornada, mientras venían llegando acá hasta el ex Congreso Nacional. Iracy Hasler, la ministra del Trabajo, Janet Jara, también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. La figura de Guillermo Tellier abrió el camino para las nuevas figuras políticas. Recordar el caso de Camila Vallejo y Carol Cariola, quizá las más preponderantes dentro de los últimos años. Y dentro de eso también el presidente de la República habló durante esta jornada. Primero lo hizo vía Twitter, lamentando el fallecimiento de Guillermo Tellier. Después se supo también estos 2 días de duelo nacional, pero hace muy pocos instantes, hace muy pocos minutos, en el Palacio de la Moneda, la máxima autoridad de nuestro país también tuvo palabras en torno al fallecimiento de Guillermo Tellier y la importancia de él dentro de la política chilena durante los últimos años. Para eso, pasemos a escuchar sus declaraciones. Mucho se ha hablado en los últimos meses de las disputas generacionales que existen en nuestro país y en el gobierno. Y creo que personas como Guillermo Tellier entendieron desde un principio que tal disputas no tienen sentido, sino que tenemos que aprender los unos de los otros. Y tanto al interior del Partido Comunista de Chile, pero también hacia afuera, y en esto me siento parte, fue muy generoso con sus conversaciones, con sus consejos, incluso en los momentos de diferencia. Porque cuando tuvimos diferencia, siempre fueron planteadas estas con respeto y en el ánimo de buscar un pasito más adelante de la diferencia, el encuentro, y todo siempre en pos del bienestar de las grandes mayorías en Chile. Y eso es algo que yo destaco plenamente. Ahí estaban las palabras del presidente de la República en pos también de la figura de Guillermo Tellier, que lamentablemente falleció durante esta madrugada a las 3:27 de la mañana. Pero
Apenas se supo la noticia y muy temprano desde el Partido Comunista hubo reacciones, dentro de ellos también su secretario general, Lautaro Carmona, también acompañado de figuras del mundo político, como por ejemplo la ministra de Gobierno Camila Vallejos, también la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, hicieron un punto de prensa, hablaron sobre la figura de él, también la relevancia de Guillermo Tellier durante los últimos años en la política chilena, también la participación de él y la importancia al interior del Partido Comunista, sector donde ejerció su liderazgo desde el 2005 hasta su fallecimiento durante esta madrugada. Para eso también pasamos a escuchar declaraciones del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y también de la ministra de Gobierno, Camila Vallejo. Hemos perdido uno de los militantes más destacados con que cuenta el partido, un comunista a carta cabal, que asumió en todo tiempo, con toda la intensidad que tiene un ser humano, las tareas que ese tiempo reclamaban. Queremos hacerle un homenaje a su vida, porque el compañero fue un gran constructor de unidad, un hombre que nunca derrochaba palabras, siempre era muy certero, un constructor de justicia, un defensor de la democracia y de los derechos humanos, que siempre entendió que a pesar de las dificultades y los dolores y de su vida, una persona que fue torturada, perseguida, supo construir puentes por la unidad del país, del diálogo, supo tejer puentes con incluso sectores de la oposición para poder hacer de nuestro país un país más justo. Sí, Martín, bueno, el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional ante la muerte de Guillermo Tellier. Entiendo que eso no cayó muy bien ahí entre los parlamentarios de Chile Vamos, del Partido Republicano, que si bien lamentan esta muerte, ¿no están de acuerdo con que se decrete este duelo nacional? Sí, hubo opiniones divididas al interior del Congreso, por ejemplo, durante esta mañana. Claro, apenas se supo el fallecimiento de Guillermo Tellier y apenas se supo que el gobierno iba a decretar 2 días de duelo nacional, hubo voces al interior del Congreso Nacional, especialmente de sectores de Chile Vamos, también del Partido Republicano, que criticaron aquella medida. En sí, lamentaban el fallecimiento de él, pero por ejemplo criticaban algunas acciones que para ellos van en contra, por ejemplo, de su ideal y también de lo que fue la figura de Guillermo Tellier, por ejemplo, lo que ocurrió en Carrizal Bajo para algunas figuras del Partido Republicano y también de Chile Vamos. ¿Qué opinan, por ejemplo, desde el Partido Comunista, también desde el oficialismo? ¿Apoyan la medida también realizada por el Ejecutivo y en voz también del presidente de la República, Gabriel Boric, de decretar duelo nacional? Y también se contrastan algunas voces, por ejemplo, lo que ocurrió hace un par de días atrás con la figura de Belisario Velasco, que si bien se lamentó el fallecimiento de él y también hubo las condolencias correspondientes, no se decretó pensando, por ejemplo, en lo que planteaba la significancia política que tuvo la figura de Velasco durante las últimas décadas, esto del duelo nacional. Así que ese punto en particular ha traído bastantes dimes y diretes y opiniones divididas, no solamente en el Congreso Nacional, sino que en general del mundo político, de la clase política. Me equivoco y corroboro nuevamente, sí se decretó duelo nacional. En el caso de Belisario Velasco, la pugna va más que nada también en relación, por ejemplo, a la figura de Guillermo Tellier durante las últimas décadas para algunas figuras de la oposición. Dentro de eso, pasemos a escuchar voces del Congreso Nacional en torno a que apoyan la medida, otros la critican y también esta controversia que se generó con el fallecimiento de Guillermo Tellier. Lamentable, por cierto, la muerte del señor Tellier, pero lo que es grave es que el presidente Boric piense que él merece un duelo nacional. Él confesó participación en un ataque terrorista y declaró además como daño colateral el asesinato de un senador en ejercicio en democracia. La decisión del presidente es prueba de su fanatismo y que es presa del Partido Comunista. Yo no comparto la forma de hacer política de él y la justificación que tuvo a la violencia, no solamente pidiéndole la renuncia al presidente Piñera, sino que adicionalmente en su propia historia y argumentando en favor de la misma en el caso del atentado a Pinochet, en la internación de armas a Carrizal Bajo y a la muerte de Jaime Guzmán. Creo que la democracia se combate con democracia y no se combate por las armas. Desde ese punto de vista yo no puedo estar avalando su historia política en ese sentido. Creo que los días de duelo el presidente de la República debiese haber meditado de mejor forma esto antes de tuitearlo.
Mis condolencias a la familia del señor Tellier. Espero también muy sinceramente que él haya tenido el tiempo para poder arrepentirse de muchas de las cosas de las que él se jactó en el pasado, crímenes atroces, participación en cuestiones como fue la internación de armas por Carrizal Bajo o el atentado al general Pinochet, que culminó con la muerte de 5 personas inocentes, 5 personas que fallecieron simplemente por estar haciendo su trabajo, y que el señor Tellier justificó el haber participado en estas cosas y haber tenido una autoría intelectual. Por eso a mí no me parece que se decrete un duelo nacional. Creo que la figura del señor Tellier no es algo que celebrar en nuestro país. Bueno, no me sorprende, creo que cada uno puede tener una opinión al respecto. Nosotros en eso somos firmes y agradecemos profundamente el gesto del presidente Gabriel Boric, quien nos ha transmitido directamente incluso su amplia admiración y cariño por el compañero Guillermo Tellier. Lo visitó en más de una oportunidad en el hospital. Creo que eso también es algo que a él lo llenó de gusto. Conversaron largamente en varias de esas visitas, y la verdad de las cosas es que creo que él hoy día reconoce en el compañero Guillermo Tellier no solo la trayectoria particular de él como una figura política, sino que también la trayectoria del Partido Comunista. Hoy ha fallecido el presidente del Partido Comunista de Chile. Ahí están las reacciones en torno a los 2 días de duelo nacional por la figura y por el fallecimiento de Guillermo Tellier. Todo esto mientras el féretro con el cuerpo de él todavía no hace ingreso, todavía no llega acá hasta el edificio y las cercanías del ex Congreso Nacional, en una jornada que se prevé que será larga y extensa. En este sector también se espera la llegada durante las próximas horas del presidente de la República, Gabriel Boric, mientras las personas siguen llegando hasta las afueras, especialmente o específicamente hasta la calle Catedral, y también esta especie de pasadizo con las juventudes comunistas que esperan la llegada del féretro. Con ello también comenzar el velorio que va a culminar el jueves durante la mañana, para posteriormente realizar el último responso a Guillermo Tellier, que, como lo dijimos anteriormente, una figura que marcó la política chilena del inicios del siglo XXI, para algunos, por llamar de alguna forma, querido, para otros quizás con ciertas reticencias, pero quizás lo importante, lo que no está en cuestión, es que Guillermo Tellier, así como por ejemplo Belisario Velasco hace un par de días atrás, marcó la historia de nuestro país en momentos distintos y quedará quizás en el recuerdo de las distintas generaciones, en este caso del Partido Comunista, durante los próximos años. Bueno, vamos a quedarnos atentos entonces a novedades desde este lugar. Esta es la imagen en directo que llega a esta hora en el lado izquierdo de su pantalla, debido al duelo nacional que decretó también el presidente con la partida de la muerte de Guillermo Tellier, que ven ahí en pantalla. Muchas gracias, Martín.